gloriosa cruz, donde en mi lugar, con sangre y dolor, el Hijo murió en soledad. Oh, sublime amor, ¿cómo comprender que Dios se entregó deseando tenerme con Él? Me rindo a ti, vengo a tus pies, todo lo que soy, todo tuyo es. Cristo Jesús, quiero responder a tu grande amor, entrego mi ser. Otra vez, me rindo a ti, vengo a tus pies, todo lo que soy, todo tuyo es. Cristo Jesús, quiero responder a tu grande amor, entrego mi ser. Me rindo a ti, vengo a tus pies, todo lo que soy, todo tuyo es. Cristo Jesús, quiero responder a tu grande amor, entrego mi ser. Me rindo a ti, vengo a tus pies, todo lo que soy, todo tuyo es. Cristo Jesús, quiero responder a tu grande amor, entrego mi ser. Muy buenos días, qué bueno saludar a la familia de la iglesia en esta mañana, este domingo, que volvemos a tener nuestro culto dominical. A través de nuestro canal de YouTube podemos llegar a todas las casas y tener nuevamente esta reunión que es tan linda y tan buena de disfrutar.
Hoy es un domingo especial, tenemos un festejo a nivel nacional, hoy es el Día del Padre, así que les mando un abrazo, un saludo a todos aquellos que son padres, que disfruten su día, que lo puedan hacer en conjunto con su familia, con sus hijos, y que sea un bendecido día. En esta mañana tenemos unas cuantas cosas y primeramente vamos a estar presentando un informe misionero. Hernán y Susi lo van a presentar. Es un videíto cortito que habla acerca de lo que están haciendo con el grupo de jóvenes involucrados en el tema de misiones. Así que vamos adelante con el video y luego continuamos con el culto. Hola a todos, ¿cómo están? Queríamos compartir con ustedes lo que estamos realizando junto a un grupo de jóvenes, lo que se ha llamado Desafíos Misioneros Monte. Todo comenzó con un estudio bíblico semanal durante el verano con un grupo de chicas, donde nos juntábamos para aprender sobre la misión de Dios y qué hacer desde nuestro lugar. Luego surgió la idea de hacer una cartelera, la colocamos en la iglesia y oramos por Argentina. Comenzó también después la idea de comunicarnos con los misioneros de FEMA y para poder entrar en contacto, conocerlos un poco, aprender de ellos y saber cómo poder apoyarlos desde Monte. Lo primero que hicimos fue definir un misionero del listado de FEMA. Elegimos a la familia Salomón de Deán Funes, Córdoba, y como yo estoy realizando el Instituto Müller allá, fui la primera en poder contactarme con ellos. Les conté la idea y ellos enseguida me pasaron un informe de ellos y de su ministerio. Con esa información armamos un video para compartir en la reunión de oración. Por eso estos últimos jueves estuvimos orando por la familia Salomón y su ministerio. Ese fue nuestro primer desafío misionero. El segundo desafío fue conocer Deán Funes. Yo ya lo conocía porque estudié ahí, pero igual estuvo buenísimo visitarlo por Google Street View. Desde la ruta ingresamos al pueblo y fuimos a cada punto importante de la ciudad y ahí oramos. Oramos en la entrada del pueblo por todos los que viven allí, luego en la municipalidad por las autoridades, en una escuela por los niños, en la plaza principal por los jóvenes y al final en el Instituto Müller. Bueno, en realidad en la ruta. Otro de los ministerios de la familia Salomón en Deán Funes es el evangelismo entre una comunidad de gitanos. Por eso el tercer desafío fue aprender más acerca de ellos y orar por ellos. Por eso después nos reunimos en Zoom y expusimos lo que habíamos aprendido cada uno. Yo investigué la historia de los gitanos y aprendimos que vienen de la frontera entre la India y Pakistán y se extendieron por todo el mundo. No existe un país de gitanos, pero tienen una cultura bien definida y propia. También investigamos sobre su idioma, su cultura, en qué países están, en qué lugares de Argentina están y qué ministerios trabajan con ellos. El último desafío que tuvimos fue una entrevista en vivo con Cecia y Eleazar, donde pudimos conocerlos un poco más. Nos contaron sobre su historia familiar, cómo se conocieron ellos dos. También nos comentaron sobre el llamado misionero que ellos tenían, cómo fueron llamados a la obra misionera. Y por último, sobre su ministerio, nos desarrollaron un poco más de qué se trata su ministerio y cómo están viviendo hoy en día ese ministerio. Y realmente fue hermoso porque nos desafiaron personalmente. Y fue una bendición poder conocerlos en persona a Cecia y Eleazar. Bueno, esto es Desafíos Misioneros Monte. Recién estamos comenzando y para nosotros es una alegría poder compartirlo con ustedes. Los animamos a que continúen orando por la familia Salomón. Dios les bendiga. Qué lindo video vimos, ¿no es cierto? El proyecto Desafíos Misioneros Monte. Ahí vimos a un montón de jóvenes en nuestra iglesia. Estaba Julie, estaba Dana, Tobías, Azul, Aldana, también estaba Flor. Vimos a Hernán, a Susi presentándolos y nos mostraron qué es lo que están trabajando y sobre todo cómo han estado visitando, aunque sea a través de las redes, a esta familia Salomón. Así que les propongo a todos
que puedan estar orando por esta familia, por el ministerio que están haciendo ellos allá en Deán Funes, y sobre todo haciendo algo práctico, pudiendo ofrendar para ellos. Así que aquellos que vean que Dios los manda en su corazón a ofrendar por esta familia, les pido que se comuniquen con nuestro tesorero, con Eduardo Gadea. Él va a estar recibiendo estas ofrendas que van a ser especiales para esta familia que está haciendo su trabajo misionero ahí con los gitanos en Deán Funes. Así que todos aquellos entonces que quieran colaborar pueden comunicarse con Eduardo. Y ahora continuamos con nuestro culto dominical. Es el tiempo del testimonio, así que vamos a presentarla. Ella estuvo recién en el video, se llama Susi de Parma, y ella nos va a contar su testimonio, así que vamos con ella. Hola, yo soy Susana y voy a contarles un poco de mi testimonio. Yo soy la tercera de 4 hermanos y vivíamos con mi mamá y mi papá. Mi papá, católico, no practicante, y mi mamá iba de chiquita a una iglesia evangélica. Y ella, recuerdo que cuando éramos chicos, nos cantaba himnos. Me gusta ver mi vida como un rompecabezas, que Dios tiene piezas que va poniendo de a poco, pero solamente Él ve el cuadro completo. A la edad de 11 años teníamos unos vecinos que iban todos los domingos a una escuela dominical a la iglesia. Y tenía un auto grande y el señor, que ya era mayor, nos llevaba a los 4 todos los domingos a la escuela dominical. Un día después de la clase, la maestra me dice si me podía quedar un ratito y me compartió el mensaje de salvación con mi mano. Usó cada uno de mis dedos para explicarme el plan de salvación. Lo entendí y ese día, junto con ella, me guió a hacer una oración en la que entregué mi vida a Jesús. A la edad de 14 años, ese hombre falleció, entonces no podíamos ir más a esa iglesia y junto con mi mamá empezamos a orar para encontrar una iglesia cerca de casa, y conocimos una que quedaba solamente a 10 cuadras y empezamos a ir todos ahí. Esa iglesia hizo una campaña evangelística donde mi papá se convirtió y para nosotros fue el cambio completo en la familia. Fue otra de las piezas que Dios fue armando en este rompecabezas, en el que la salvación entró a mi familia, a toda la familia, y a la edad de 14 años nos bautizamos los 6 juntos. Luego, a la edad de 18, sentí la necesidad de prepararme y empecé a estudiar en un instituto bíblico. Íbamos con mi mamá y mi papá 2 veces por semana a la noche, 2 horas. En ese lugar nos presentaban cartas, nos leían cartas de misioneros que estaban en otros países y nos contaban las cartas de oración y testimonios hermosos de lo que Dios estaba haciendo. También orábamos por esos misioneros y ofrendábamos ahí mismo dentro de la clase. Y para mí eso fue algo totalmente nuevo. Luego me entero que llega al puerto de Buenos Aires el barco Logos 2 y fue como un imán para mí. Lo visité junto con compañeras del instituto y de la iglesia. Y una de las tripulantes que conocí una vez se acercó a mí y me dijo: ¿qué te impide subir al barco? Y yo le miré como diciendo, me parece que está loca, porque para mí es totalmente imposible. Digo, no. Pero Dios tenía planes y Dios fue uniendo, siguió armando las piezas de rompecabezas de mi vida. Abrió puertas que para mí eran imposibles. Fueron todos pasos de fe. Tuve que aprender a depender de Él 100% y Dios lo hizo. Unos meses después estuve 2 años embarcada. La experiencia del barco fue tremenda porque me vi en situaciones totalmente nuevas
donde aprendí a conocer a Dios de una manera diferente y a ver el mundo de una manera diferente al convivir en una comunidad internacional. Luego del tiempo del barco volví a mi iglesia, y la iglesia que me envió y me sostuvo los 2 años que estuve como misionera en el barco. Y empecé a trabajar con niños, a pasar la visión misionera a los niños. Me di cuenta de la importancia de aprender desde niños. Con el tiempo también Dios me puso a maestras para poder capacitar, para poder enseñar misiones a los niños. Pero también hubo tiempos de desierto en mi juventud, donde no veía cosas que quería ver en mi vida, no veía el tema de formar una familia resuelto, y pasaban los años y no pasaba nada. Hasta que en reuniones de oración de esta misma agencia que tiene al barco, que se llama OM, ahí nos conocimos con Hernán. Y increíblemente estábamos los dos ofrendando por los mismos misioneros, y bueno, desde ese momento lo seguíamos haciendo juntos después, que nos pusimos de novio y nos casamos al año y medio. Realmente fue hermoso ver a Dios obrando, como decía, estas piezas que va poniendo, y que algunas no son tan lindas porque nosotros pensamos que no, pero Dios tiene un propósito para cada una de esas. Estando casados, creo que la prueba más grande que tuvimos fue con el nacimiento de nuestro primer hijo, Facundo. ¿Por qué? Se adelantó, sin una razón. 7 semanas antes, él quiso nacer. Y eso significaba que no estaba listo para salir al mundo ni para venir a casa con nosotros. Entonces tuvo que quedar en incubadora casi 1 mes. Y ese momento sí que fue duro. Sin esperarlo, Dios seguía obrando, aunque no lo veíamos o no lo entendíamos. Pero ese tiempo pasó. Esperamos unos años para poder tener a Juan Ignacio, y es una respuesta de oración, porque yo quería tener 2 varones y Dios me los regaló. Juntos como familia vimos siempre la mano de Dios, y también en cada uno de los lugares donde vivimos. Vivimos en 3 lugares totalmente diferentes, 2 en Buenos Aires, y hace 5 años ya que nos vinimos a vivir a Monte, y en cada lugar vimos la mano de Dios, proveyendo una iglesia hermosa donde congregarnos, conociendo gente hermosa, para hermanos, para compartir, para crecer juntos, y también siempre con oportunidad de servirles. Y eso seguimos haciendo. Queremos con Hernán seguir sirviendo a Dios en el tema de misiones, en movilizar a otros, a involucrarse en las misiones, y eso es lo mejor que podemos hacer, dedicar nuestras vidas. Este texto quiero leerles en Filipenses 1:6, que dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y es como que Él sigue, Dios, armando un rompecabezas y poniendo cada pieza en su lugar con cada cosa que nos va pasando. Así lo hizo en mi vida y también lo está haciendo en tu vida. Gracias, Susi, por tu testimonio, ha sido de bendición. Qué emoción debe haber sido ese momento en que tu padre se convirtió. Para el núcleo familiar debe haber sido impresionante. Y también mucha emoción en la iglesia cuando fueron todos juntos a bautizarse como familia, ¿no es cierto? Qué lindo es escuchar el testimonio de la gente, y en este caso de Susana. Le mandamos un beso, te mandamos, y gracias por compartir. Y continuando con nuestra reunión, ahora vamos al tiempo de alabanza. Viene Dana con una canción y una alabanza, así que adelante, Dana. En su forma
y aún así Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Es su forma de cuidar cada paso en mi andar, no importando a dónde llevará, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su hasta su fidelidad. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provee. Grande, Señor, es tu fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad, me basta su fidelidad. Le damos gracias a Dios por la alabanza. Gracias, Dana, por esa canción. Gracias porque pudimos alabar a Dios. Y ahora viene el tiempo del mensaje. Y para este tiempo va a venir Juan Pablo García Saggio, anciano de la iglesia que funciona en calle 58, en la ciudad de La Plata. Una iglesia que tiene mucha comunión con nosotros. Y él hoy es el encargado de traer el mensaje. Así que los invito a todos ustedes que están mirando a través de la pantalla a que oremos por la palabra de Dios. Cerremos los ojos y oremos. Padre Santo, te agradezco, Señor, en esta mañana poder disfrutar de tu palabra. Te pido por Juan Pablo. Bendícela, Señor, y que sea buena para nuestras vidas, Señor. Que nos corrija, nos ayude a pensar en ti y nos permita, Señor,
acercarnos al modelo de vida que tu Hijo Jesucristo nos mostró. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, ahora viene Juan Pablo. Buenos días, queridos hermanos. Me llamo Juan Pablo García, pertenezco a la iglesia de calle 58 en La Plata y en esta mañana quería compartirles un pasaje de la palabra de Dios que espero que sea de mucha bendición para sus vidas. Vamos a orar y encomendar este tiempo en las manos del Señor. Amado Dios y Padre, que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por la palabra que es vida para nuestras almas. Señor, queremos alimentarnos de ella y queremos crecer, Señor, poniéndola en práctica en nuestro diario vivir. Te rogamos tu bendición y que tu Espíritu Santo nos esté guiando en este tiempo especial de lectura bíblica. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Y en esta mañana quería compartirles este pasaje de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de los Jueces, capítulo 6. Jueces, capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 9 para darle un contexto a la vida de Gedeón, que es el personaje que vamos a estar viendo hoy en solamente la primera etapa del relato de su vida en la palabra de Dios, que es el llamado de Gedeón. Vamos entonces a leer este pasaje y dice así la palabra de Dios: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas, y lugares fortificados. Pues sucedía que cuanto Israel había sembrado, subían madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud, como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, y os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido a mi voz. Muy bien, en este contexto del pasaje que vamos a tratar ahora a continuación, podemos ver algunos de los aspectos principales que nos ayudan a entender cuáles eran las circunstancias que se desarrollaban en torno al llamado de Gedeón como juez de Israel. En primer lugar, vemos que Israel fue desobediente a Dios. Este último versículo que leíamos en boca del profeta de Dios que él levantó para exhortar al pueblo de Israel, vemos que el pueblo de Israel había abandonado a Dios y había comenzado un camino de idolatría. Esta era una realidad muy frecuente en este periodo de los jueces. El libro de los jueces es en realidad, si lo podemos ver como una estructura general, son ciclos en los cuales se van el pueblo cayendo en el mismo error, equivocándose con las mismas situaciones y clamando a Dios para que Dios lo perdone y lo ayude. Básicamente el gran pecado de Israel es apartarse de Dios
poniendo su confianza en otras cosas, en otros dioses, y apartando su vista del Dios verdadero. Desobediencia vemos a Dios, pero también vemos la circunstancia de que Israel estaba siendo esclavizada, subyugada por Madián. Madián, como todas las otras naciones que estaban alrededor de Israel, Dios les permitió esclavizar a Israel para que Israel despierte de la situación en la que estaba. Dios había concedido a la tierra de Israel y había hecho un pacto con Israel. Les había entregado la tierra a Dios, pero ellos debían ser fieles. Y todo está en el pacto, lo podemos ver en el libro de Deuteronomios, pero lo que es más importante en este momento es que Israel era desobediente al pacto que Dios había hecho con ella. Por lo tanto, Dios permitía a estas naciones de atacar a Israel y empobrecerla e infundirles miedo. Israel clama a Dios y Dios envía a un profeta y levanta a un juez. Esas son las circunstancias generales en las cuales podemos enmarcar este llamado del juez, del magistrado Gedeón. Gedeón es levantado como juez en medio de estas circunstancias críticas. Una crisis nacional de pobreza, pero también de esclavitud. Una crisis nacional en la cual se encontraban hacía 7 años dominados por una nación extranjera que arrasaba, dice el versículo, como langostas. Dice, y ponían sus tiendas en grande multitud como langostas. La verdad nunca había visto un ataque de langostas, pero el otro día pude ver, actualmente África está pasando una crisis de ese estilo, y vienen las langostas como nubes y como nubes se posan sobre toda la vegetación y se comen todo lo que encuentran. La gente no sabe cómo ahuyentarlas. Trata de utilizar humo, trata de utilizar sonido, la gente sale con bombos, trata de hacer lo que sea para que se vayan, pero son tantos miles que arrasan con toda la vegetación. Y esta era una realidad para el pueblo de Israel en ese tiempo. Todo lo que ellos hacían, todo lo que ellos cultivaban y criaban, como ganado o el trigo, era llevado por estas naciones. Dios les había concedido la tierra y ahora Dios estaba juzgando a Israel por desobediencia. Ahora vamos al texto en el cual Gedeón es llamado como juez de Israel. Dice entonces el versículo 11: Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y de dónde están tus maravillas? Que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole, Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Hasta allí la palabra de Dios, y lo que podemos observar en este llamado de Gedeón son algunos aspectos importantes.
Pero pensando en estas circunstancias en las cuales es llamado Gedeón, circunstancias de crisis nacional, yo también me animo a pensar que nosotros como argentinos estamos pasando por una crisis nacional. Podríamos decir y pensar simplemente de manera superficial, sin ahondar mucho, que estamos en una crisis económica, podríamos decir, una crisis de la deuda externa que no se puede pagar, una crisis económica que lleva a más de la mitad de la población a estar bajo la línea de la pobreza, según lo que opinan los expertos cuando termine este tema este asunto del confinamiento. Pero también una crisis sanitaria en la cual aumentan los casos en este mismo momento en el que estoy haciendo este video. Están aumentando los casos en nuestro país como en toda Latinoamérica, constituyéndose el mayor foco de infección del mundo, nuestro continente. En medio de una crisis así, Dios también quiere hablar a nuestra vida. Por eso cuando leemos la palabra sabemos que no solamente leemos de personas que vivieron hace mucho tiempo, sino que estamos leyendo y también estamos observando nuestras vidas. Israel estaba pasando por crisis. Israel estaba pasando por momentos difíciles. Pero también así estamos pasando nosotros por crisis. Entonces, ¿qué es lo que la palabra de Dios quiere revelarnos a nosotros en medio de estos tiempos de crisis? Hemos leído el pasaje entonces en cuestión y el pasaje nos deja ver algunos aspectos de la vida de este juez, de Gedeón. Gedeón, dice la palabra de Dios, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. En medio de un tiempo de crisis en el cual, como estábamos hablando hace un rato, venían las multitudes de los madianitas junto a otras naciones y arrasaban con todo lo que había, tanto cultivos como ganado. Gedeón lo que hacía era, por supuesto, velar por su supervivencia. Estaba pensando en él solamente, no estaba pensando en nadie más. Estaba pensando en salvarse él solo. Y por supuesto es una respuesta a las crisis. Me voy a salvar y tengo que salvarme a mí mismo. Esa era la situación en la cual se encontraba este hombre. Estaba en un lagar. En un lagar se pisan las uvas, se exprimen las aceitunas, pero no se trilla el trigo. Estaba escondiéndose, tenía temor. Era un hombre que estaba pensando en sí mismo, podríamos decir egoístamente, para salvarse a sí mismo, para tener que comer, y estaba con mucho temor. Pero se presenta una persona, aquí lo que dice el ángel de Jehová. Este ángel de Jehová que se aparece le dice lo siguiente: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y es interesante que le diga varón esforzado y valiente, siendo que estaba con temor y estaba escondiéndose y buscando esconder el trigo de los atacantes madianitas. Dios nos ve a través de lo que Él puede hacer con nuestras vidas, transformándolas en lo que según sus propósitos tiene planeado para nosotros. Y esto es maravilloso. Esto es algo maravilloso. Dios está levantando a este siervo de Dios en medio de un tiempo de crisis, siendo él una persona que tiene miedo y está actuando de una manera centrada en sí mismo, podríamos decir, si no queremos utilizar la palabra egoísta, centrado en sí mismo.
Entonces Dios habla a Gedeón mientras escondía el trigo de los madianitas. ¿Y qué más sucede? El ángel llama a Gedeón varón esforzado y valiente. Jehová está contigo, le dice. Jehová está contigo. Y eso es lo más importante en este punto. Dios está con nosotros en medio de las crisis. Y las crisis traen consigo situaciones en las cuales tenemos que tomar decisiones importantes. No solamente para nosotros, no solamente para nuestras familias, sino también para el bien general. Y esto es lo que sucede con la vida de Gedeón. Gedeón se ve confrontado con ser utilizado para la bendición de todo Israel, la liberación del yugo opresor de Madián. Entonces vemos aquí el diálogo que se produce entre Gedeón y el ángel. Gedeón entonces cuestiona al ángel, porque le dice: Jehová está contigo. Entonces este concepto de Jehová está contigo quiere decir Jehová te está bendiciendo y te va a bendecir. Por supuesto, Gedeón ve todo a su alrededor de una manera muy negativa y pesimista. Y es una manera de observar la realidad. Nosotros podemos ver la realidad de manera negativa, teniendo un espíritu crítico y pesimista, diciendo, bueno, esto es una realidad, Dios nos ha desamparado y Dios no quiere saber más nada de nosotros. Esto es lo que dice, en resumidas cuentas, Gedeón. ¿Por qué pasamos por esto? ¿Dónde están las maravillas de Dios? Dios nos ha desamparado. Y quizás estás pasando por este momento de crisis nacional en la que estamos viviendo los argentinos, también con un espíritu por ahí escéptico o crítico con Dios. Y por ahí tenés quizás una perspectiva negativa acerca del obrar de Dios. Pero Dios habla a este hombre y le dice, después de haber criticado Gedeón lo que estaba haciendo Dios, ve con esta tu fuerza. Ve con esta tu fuerza. Y saben, cuando pienso en esto, ve con esta tu fuerza, ¿qué es lo que Dios está llamando a Gedeón a hacer? Gedeón, ¿qué estaba haciendo? Estaba trillando el trigo. Y saben una cosa, cuando estaba preparando el mensaje, me puse a investigar acerca de cómo se trillaba el trigo. El trigo se aplasta, se deshace y luego se sacude. ¿Para qué? Para que caiga el grano de trigo y para que la paja sea separada del trigo y después el grano pueda ser guardado. Dios le estaba diciendo, vos vas a trillar a los madianitas. Vos los vas a pisotear y los vas a sacudir con esta tu fuerza. Por supuesto, Dios estaba viendo a Gedeón en sus manos. Y a través de esa visión de Gedeón siendo usado con el poder de Dios, es que Él le dice así: ve con esta tu fuerza y los derrotarás como a un solo hombre. Bueno, pero acabamos de leer que eran tantos que parecían como langostas que se comían todo. ¿Cómo iba a poder hacer? Gedeón, un hombre que estaba centrado en sí mismo y tenía temor. Bien, Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Él ve lo que nosotros consideramos ilógico e imposible de realizar como posible a través de su poder obrando en nosotros. Dios envía a hacer algo imposible a Gedeón. ¿Y qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Estaba comenzando un trabajo de transformación en Gedeón.
transformación de este hombre que estaba recogiendo el fruto de su trabajo en medio de un tiempo de crisis. ¿Y cómo es que Dios obra a través de los tiempos? Vemos que Dios llama a las personas dentro del lugar, del ámbito que están, y las transforma en medio de tiempos de necesidad y crisis. Vemos que Gedeón sacudía el trigo y Dios lo llama a sacudir al pueblo de Madián. Vemos que David pastoreaba un pequeño rebaño y Dios lo llama de detrás del redil, de detrás de las ovejas, de detrás del rebaño, para pastorear a la nación de Israel. Vemos que Pedro era pescador, un humilde pescador, pero vemos que Dios lo transforma en un gran predicador y pescador de hombres. El Señor te está llamando. Él va a mostrar cuál es su plan para tu vida cuando en oración estés clamando a Dios, como clamaba el pueblo de Israel, para que se muestre la gloria de Dios. Seguramente Dios tiene un plan para tu vida, como lo tiene para cada uno de nosotros. Y seguro que Él va a revelar ese plan cuando de corazón puedas ser sincero delante de Dios y en oración puedas buscar su rostro para que Él responda a todas esas preguntas que te estás haciendo. Gedeón presenta sus excusas. Gedeón es sincero delante de Dios. ¿Y qué le dice Gedeón acerca de su persona? Le dice: yo soy una persona pobre. Yo no tengo recursos. No tengo recursos para hacer nada. Y en segundo lugar, yo soy el menor de la familia. Él está diciendo: no califico para ningún plan que pueda ir más allá de lo familiar. Él está presentando sus disculpas frente a Dios. Yo no soy capaz de hacer lo que me estás pidiendo que haga. Por supuesto, Dios lo está viendo a él, habiendo sido transformado y con el poder de Dios siendo utilizado. Pero Gedeón se veía a sí mismo falto de recursos, falto de experiencia, falto de valentía y falto de todos los atributos que un gran líder político y militar podía tener. Pero Dios lo iba a preparar para eso. Y eso es lo que Dios hace a través de la historia y podemos verlo en la palabra de Dios también. ¿Cuál es nuestra excusa? ¿Cuál es la excusa que ponemos ante el llamado de Dios? Seguramente Dios quiere, en medio de esta crisis, hacer una obra en nuestro corazón. Hacer una obra de transformación. Dios quiere formar nuestro corazón en medio de este tiempo difícil. Dios tiene un plan de preparación para tu vida en medio de este tiempo de conflicto alrededor nuestro. Dios te está llamando y seguramente estás escuchando su voz. Si sos sincero, habla a Dios en sinceridad y rogale que Él te use en este tiempo en el cual hay tanta dificultad. Gedeón confió en Dios y finalmente Gedeón liberó a Israel. Y qué maravilloso es entender que Dios va haciendo una obra en nuestro corazón, que finalmente va a ser cumplida si nosotros cedemos nuestra voluntad a Él. Dejamos que Él gobierne nuestra vida y pueda guiar en nuestros pasos. Dios quiere transformar. Dios ha transformado y sigue transformando la vida de humildes personas. Personas que
quizás eran de poca estima para la gente en general, con pocos recursos. Acá Gedeón dice: yo soy pobre, soy el menor, no tengo experiencia. Dios hace una obra de transformación. Y sea cual fuere tu situación actual, sea cual fueren tus necesidades, este tiempo de crisis es un tiempo en el cual Dios quiere transformarte para bendición de muchas personas. Gedeón confió en Dios y Dios liberó a Israel por mano de Gedeón. ¿Cuántas almas serán libradas del poder de Satanás por mano de Dios a través tuyo? ¿Cuántas personas serán formadas y edificadas por mano de Dios a través tuyas? Que Dios pueda utilizarte. Pero no quiero terminar este pasaje, esta lectura de la palabra, sin pensar en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque toda la Biblia se refiere de Él. Y Él es el centro de la palabra de Dios. Me gustaría terminar con un versículo que lleve nuestras mentes a esta persona maravillosa que también fue transformada. Y uno se podría preguntar, ¿pero cómo Jesús fue transformado? Y me gustaría leerte un pasaje para terminar este tiempo de lectura bíblica en 2 Corintios 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Allí leemos: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Voy a leerlo de nuevo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Jesucristo también fue transformado. Todas las cosas fueron creadas por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Todas las cosas fueron creadas por Él y son para Él. Él es dueño de todo. Él habita en gloria y a Él le pertenecen todas las cosas, pero Él se despojó de todo ello. Y dice la palabra que nuestro Señor, por amor a nosotros, se hizo pobre. Por amor a vos y por amor a mí, se despojó de todo. Se transformó de tenerlo todo a no tener nada y entregar todo lo que tenía. Se hizo pobre, vino a este mundo, se entregó en una cruz por nuestros pecados y resucitó con poder, manifestando la voluntad de Dios de salvar tu vida y salvar la mía. Allí en esa cruz quedó mi pecado. Allí en esa cruz cargó con la consecuencia de mi maldad. Y Jesucristo se hizo pobre entregándose completamente, entregándolo todo por amor a vos y por amor a mí. Él también fue transformado. Él también, como Gedeón, en las manos de Dios, fue transformado. Él también se transformó en pobre, lo entregó todo. ¿Para qué? Para que vos y yo fuésemos enriquecidos con la gracia de Dios, encontrando salvación y vida eterna para tu vida y para la mía. Que podamos pensar y en este día agradecer, reflexionar y alabar al Dios tan grande que tenemos, que no solamente nos salva,
no solamente nos da vida eterna, sino también nos está llamando en este tiempo de crisis para ser transformados y ser de bendición a muchísimas personas. Que el Señor te bendiga, que bendiga a tu familia y que Él pueda levantarte en esta nueva etapa en la cual estamos transitando todos nosotros. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, te damos gracias porque podemos ver tu mano obrando en medio de los tiempos. Y en este tiempo también, Señor, nosotros de crisis, así como atravesó Gedeón el tiempo de crisis, nosotros también, Señor, vemos tanta incertidumbre y tanto temor y tantas situaciones críticas y difíciles. Pero Dios, queremos ponernos en tus manos para que nos uses y nos transformes según tu plan eterno en nuestras vidas. Que transformes nuestras vidas para ser de bendición a muchísimas personas que están alrededor nuestro, sin Dios y yendo rumbo a la eterna perdición. Amado Dios y Padre, te rogamos que nos utilices. Aquí estamos, Señor. Queremos que obres en nosotros, en nuestro corazón, para tu gloria y honra. Te alabamos, bendito Dios, por Jesucristo tu Hijo. Te bendecimos, oh Señor, porque Él también fue transformado. Se hizo pobre para hacernos a nosotros ricos. Ricos en gracia, ricos en bendiciones abundantes para nuestra vida. Y Señor, te bendecimos en esta hora por esta maravillosa verdad que Jesucristo lo entregó todo por amor a mí, por amor a mis hermanos. Te bendecimos, Señor, y te agradecemos de todo corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, que puedan tener un hermoso día, que el Señor bendiga a sus familias. Saludos a todos los hermanos allí y les mando un abrazo muy grande de parte de nuestra iglesia en calle 58. Damos gracias a Dios por su palabra. Gracias, Juan Pablo. Qué bueno estar viendo acerca de Gedeón. Y qué bueno también para nosotros escuchar nuevamente la palabra de Dios hoy en un día domingo. Así que hemos tenido nuestro culto, estamos felices, hemos tenido nuestro testimonio, hemos alabado a Dios, hemos disfrutado del ministerio, de uno de los ministerios de la iglesia, y así hemos concluido nuestro culto del domingo. Les mando un abrazo a todos que están mirando y simplemente recordar los anuncios para esta semana. Recuerden que este martes tenemos nuestra última clase de Müller a través de la aplicación Zoom. El próximo jueves tenemos nuestra reunión de oración, también por este medio, por YouTube. Y nuevamente el domingo tendremos nuestro culto, si Dios quiere, a través de YouTube también. Recordemos los ministerios de Oanza, los ministerios de jóvenes, que se están desarrollando a través de distintas aplicaciones. Oremos por ellos también. Y de esta forma, con todo esto en mente, concluimos nuestro domingo. Que Dios los bendiga y que tengan un precioso día del Padre. Y nuevamente un saludo grande, un abrazo a todos aquellos que son padres. Bendiciones para todos. Nadie me ama como tú me amas. Nadie perdona como tú perdonas. Nadie me levanta como me levantas. Nadie restaura como tú restauras. Cantamos. No hay nadie
como tú perdonas. Nadie me levanta como me levantas. Nadie restaura como tú restauras. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Jesús, nombre sobre todo. Jesús. Jesús, nombre sobre todo. Jesús. La iglesia canta. Jesús.